Soy Julio César Vázquez Mellado, magistrado de circuito en retiro. A nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos, les doy la más cordial bienvenida a los asistentes y particularmente a nuestros invitados de lujo, los magistrados José Rogelio Alanís García y Juan Carlos Ramírez Benítez. Agradeciendo al doctor César Alejandro Ruiz Jiménez, director general de la Fundación, al doctor Rafael Sámano, director de Tiempo de Derecho, la posibilidad de este espacio de conocimiento jurídico, los criterios del Poder Judicial. Así pues, con unos cuantos minutos de a este interesante programa. Señor magistrado José Rogelio Alanís García, le voy a pedir, sea tan amable, de exponer el caso y comentar lo pertinente. Juan Carlos Ramírez Benítez haga alguna intervención, haga alguna pregunta y así haremos a la inversa. Adelante, señor magistrado, y es un placer saludarlo. Muchas gracias, magistrado Vázquez Mellado. Pues en primer lugar quiero agradecer a la Fundación y a la revista Tiempo de Derechos la invitación a este panel, que tengo pues el orgullo y el honor de participar, rodeado de pues, tan distinguidos compañeros como pues, es Juan Carlos Ramírez Benítez, además compañero, tanto colega como compañero mío que nos vemos en el Centro de Justicia. Entonces estoy seguro que esto será un buen programa. También al doctor Michel, le agradezco mucho su invitación, sus atenciones, y naturalmente al magistrado Vázquez Mellado, pues también es un honor compartir con usted este espacio. Pues voy a hablar entonces del criterio que se emitió en el tribunal colegiado al cual estoy yo adscrito y que actualmente tengo también el honor de presidir. El criterio derivó ya son varios casos que hemos visto, pero el que derivó la tesis consistió en esto. Dictaron un auto de vinculación a proceso contra una persona y el delito habría tenido que ver con que portaba al mismo tiempo un arma de fuego. Y entonces el juez de control del fuero local de la Ciudad de México aplicó el supuesto de prisión preventiva oficiosa previsto en el artículo 19 constitucional, consistente en que el delito se cometa con medios violentos como armas de fuego y explosivos. Lo que determinó el tribunal colegiado es que el artículo 19 constitucional en esta hipótesis de procedencia de la prisión preventiva oficiosa no estableció de manera ya cerrada una regla específica que pudiera ser aplicada directamente por el juez de control. Consideró el tribunal que para que esto pueda suceder, para que haya una aplicación directa de un mandato constitucional, no de directrices, sino de un mandato, de una regla en la Constitución, para que la puedan aplicar directamente los jueces, se requiere que la condición de aplicación, es decir, el supuesto, esté ya estoy viendo exactamente determinado. Sí, pero no Perdón, puedo. por favor, cerrar el micrófono, ¿sí? A lo mejor no te... El de la Fundación, gracias. Sí. Perdón, magistrado. Adelante. Sí, no se preocupe, gracias. Bueno, se requiere que la condición de aplicación pues ya esté lo suficientemente determinada para que se pueda saber en qué casos específicos va a proceder la prisión preventiva oficiosa. Y que precisamente por esta apertura y generalidad del supuesto de aplicación, tampoco estaría determinado con claridad cuál es el sujeto al cual se dirige la orden del constituyente, de tal forma que más bien se debe entender que lo que está ordenando es al legislador desarrollar esa hipótesis de procedencia. Y para llegar a esta interpretación, además de atender a la literalidad del artículo 19, párrafo segundo constitucional, nos tomamos en consideración que la prisión preventiva oficiosa es una excepción, es una restricción a un derecho fundamental que como tal
tiene que aplicarse de manera estricta y nunca de manera extensiva o analógica. De esta forma, si el supuesto del artículo 19 hace referencia en general a delitos cometidos con medios violentos y después se ejemplifica mediante la palabra como que se trata de armas de fuego y explosivos, nos pareció muy claro a nosotros que ese supuesto de aplicación es general, no está suficientemente restringido para admitir una aplicación directa por el juzgador y por tanto se tiene que desarrollar por el legislador. Por esta razón fue que concedimos el amparo, y la importancia de emitir este criterio no solamente es por la importancia que tiene la excepción y restricción al derecho fundamental a la presunción de inocencia como regla de trato procesal, así como a la libertad personal, eh, sino también atendiendo a que ya hay varios criterios, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que se debe pues aplicar de manera estricta esta excepción, así como criterios a nivel internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios casos, principalmente últimamente en relación con Ecuador, pero aplicables también a nuestro caso, en el sentido de que las medidas cautelares que se sustentan en, eh, en la clasificación jurídica del delito por el cual se sigue el proceso, pues son inconvencionales. Y además, consideramos que este es un supuesto que se utiliza pues demasiado en el fuero común para imponer la prisión preventiva oficiosa, tanto en la experiencia que hemos tenido en el tribunal colegiado, así como en la que llegué a tener como juez de control, pues me percaté y nos percatamos todos en el tribunal que es una hipótesis que se utiliza mucho en el fuero local para imponer la prisión preventiva, precisamente apoyándose en que está muy abierto la condición de aplicación de esta regla, y nos pareció en el tribunal colegiado a los tres integrantes que esto no puede ser aquello que se pretendía por el constituyente. Y bueno, esto es en específico lo que resolvimos, y también el caso que se actualizó. Esta tesis se acaba de publicar a inicios de este mes, y ya es tan frecuente la aplicación de esta causal que pues ya prontamente, si todo sale bien, pues se integraría la jurisprudencia correspondiente. Ya tenemos por lo menos otros tres asuntos resueltos en el mismo sentido, uno del día de hoy, y es claro que pronto se integraría. Naturalmente, es también una tesis que está pensada para abrir un diálogo jurisprudencial con los demás tribunales colegiados de circuito, no solamente de nuestro circuito, sino todo el país, y con ese diálogo, incluso con esa posibilidad de debate, pudiera en algún momento dado formarse alguna contradicción para que hubiera una resolución pues más definitiva por parte de, ya sea de un pleno de circuito, en su momento un pleno regional, o de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, en suma, este sería el criterio que hemos tomado, y reitero únicamente que la principal cuestión práctica que tiene es que es un supuesto muy utilizado por jueces del fuero común para imponer la prisión preventiva oficiosa, y que esta tesis no solamente pues, está relacionada con conceder el amparo en esos supuestos, sino que, y también a que la autoridad responsable, los jueces de control locales, mejor utilicen, en su caso, las medidas cautelares que están previstas en el artículo 155 del Código Nacional, que estas sí cumplen los requisitos de instrumentalidad, mínima intervención, presunción de inocencia, regla general de libertad durante el proceso penal, necesidad y proporcionalidad, que han sido convalidados tanto como por la Suprema Corte de Justicia como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y me parece que con esto se queda expuesto suficientemente el caso y
el criterio. Y bueno, estoy abierto pues a preguntas o cuestionamientos que pudieran formularse. Muchas gracias, señor magistrado. Debo decir que el señor magistrado es licenciado en Derecho por la Universidad de México con mención honorífica panamericana y voy a señalar un dato que para mí es altamente significativo. Fue asesor en la ponencia del señor ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, a quien le guardo un enorme cariño y un enorme respeto. Por eso lo señalo específicamente. Y actualmente, como ya lo dijo, es presidente del cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del primer círculo. Pues ahora vamos a pedirle al señor magistrado Juan Carlos Ramírez Benítez si tiene que agregar algo en relación a lo expuesto por el señor magistrado Alanís García, alguna pregunta o algún apuntamiento. Muchas gracias, señor magistrado Vázquez Mellado. Antes que nada, agradecer la oportunidad de esta intervención para esta importante fundación. La invitación que me fue realizada por conducto del señor magistrado Rogelio Alanís, de quien puedo establecer, me une una amistad personal. Como él lo refirió, fuimos compañeros en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, con experiencias en los asuntos, con la pandemia, como una novedad en todo este manejo que se dio, y apreciándolo mucho como un gran compañero y un gran jurista. Y a usted, señor magistrado Vázquez Mellado, como también me tocó conocerlo como director del entonces Instituto de la Judicatura Federal, cuando tuve la oportunidad de estar en el curso para ser designado juez, y su atención, su dedicación siempre fue encomiable, señor magistrado, algo con lo que personalmente me encuentro muy agradecido, y guardo recuerdos muy, muy importantes de esas épocas, hace 6 años y medio, señor magistrado. Agradeciendo también al señor doctor Estrada Michel la invitación, felicitarlo por este gran trabajo, por esta importante revista, y créanme que es un honor y un gusto compartir con ustedes en esta tarde. Ahora, por cuanto hace a la dinámica, pues más que preguntar, sería comentar con el señor magistrado y mi amigo Rogelio Alanís. Esta tesis nos rememora aquella situación que se nos presentó siendo juzgadores de control, cuando con motivo de la pandemia se discute en la primera sala un asunto en donde se hace referencia precisamente a la prisión preventiva de naturaleza oficiosa y a esos lineamientos que estableció el artículo 19 constitucional, en donde se establece qué delitos, o en apariencia se establecía qué delitos debían, respecto de los cuales debía aplicarse la prisión preventiva oficiosa. Nos hacía referencia particularmente a los que ha abordado el señor magistrado, esos delitos vinculados con armas de fuego. Y teníamos ahí dos posibilidades de actuación. Algunos de los juzgadores, y me incluyo, nos decantamos por la aplicación de esa disposición constitucional. Nos hacía referencia a las armas de fuego, y atendiendo, yo en lo personal, atendiendo a las exposiciones de motivos, particularmente una muy interesante del ahora senador Novoa Monreal, quien explicaba cuáles eran los delitos que se consideraban para efectos de esa reforma constitucional. Entonces, yo me decanté por aplicarla atendiendo esa exposición de motivos, y otros compañeros prefirieron o establecieron que debía atenderse a esos transitorios, respecto de los cuales sería la ley secundaria quien puntualmente desarrollaría el tema y de manera puntual especificaría cuáles serían esos delitos de prisión preventiva oficiosa. A la postre, todos conocemos el resultado, se nos presentó en la práctica y hacía mención a esas épocas y temporadas de pandemia, en donde a partir del inicio de las transmisiones vía precisamente estos medios electrónicos, la Suprema Corte resuelve un asunto que queda de alguna forma varado en cuanto al engrose correspondiente,
que precisamente nos informaba acerca del criterio adoptado por la primera sala en ese sentido. Esto es, en donde se establecía que de manera puntual correspondía al legislador secundario adoptar la decisión correspondiente y precisar de manera puntual y detallada cuáles serían los delitos respecto de los que procedería la prisión preventiva de naturaleza oficiosa. Y digo, con el señor magistrado Rogelio Alanís, nos tocó en ese momento, pues, de alguna forma improvisar, porque en la audiencia nos pedían los defensores públicos la aplicación de ese criterio y, bueno, de alguna forma, atendiendo a nuestra función, a la encomienda, debíamos adoptar y aplicar con mucho cuidado esos criterios. En ese sentido, esto me da, de la exposición del señor magistrado, me deja ver claramente que existe una afinidad entre ese criterio con el que ellos adoptan en este momento y sobre todo con los criterios de la Suprema Corte, en donde se establece que las excepciones deben estar puntualmente destacadas. Toda excepción debe ser puntualmente destacada y me parece, o desde mi punto de vista, advierto que atinadamente el cuarto tribunal colegiado emite este criterio en función precisamente de ese antecedente y como bien lo refiere, lo vienen aplicando los jueces del fuero común, los tribunales de alzada confirman esas decisiones y finalmente llegan al ámbito federal, en donde pues a través de esa última decisión de los tribunales colegiados se van decantando, se van estableciendo estos criterios y particularmente del cual ya nos realizó la reseña el señor magistrado. Y le digo, señor magistrado Vázquez Mellada, más que un cuestionamiento, es platicar esas anécdotas, esas vivencias que ya tuvimos en la práctica y a las cuales nos enfrentamos en su momento. Muchas gracias, magistrado. Para los asistentes que quieran consultar el criterio que estamos comentando, tiene el número de registro 2024-465 y el rubro es prisión preventiva oficiosa por delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos. Es una hipótesis constitucional que requiere ser desarrollada por el legislador previamente a su aplicación por los jueces. Ahora vamos a tener la oportunidad de que el señor magistrado Juan Carlos Ramírez Benítez ya pudo tomar un poco de agua para continuar ayudándonos y mucho se lo agradecemos. Él es licenciado en Derecho por la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Puebla. Hizo la especialidad y la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la División de Estudios de Posgrado del Departamento de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Señor magistrado, usted nos va a hacer favor de comentarnos una tesis muy importante, muy trascendente y un tema francamente de gran importancia. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor magistrado. El criterio, son dos criterios que se me comunicaron, serían objeto de esta plática, de esta intervención. El primero con registro digital 2.024.484, emitido por el 9º Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito, en donde me encuentro adscrito, y con el rubro visita al órgano interno de control de la Fiscalía General de la República, procede a otorgarla por la omisión del fiscal especializado en materia de derechos humanos de supervisar que el titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura a su cargo llevará a cabo una investigación con la debida diligencia, profesionalismo, eficacia y eficiencia a fin de que determine si constituye una responsabilidad administrativa. En este sentido, debo señalar que este criterio fue emitido previo a mi asignación a este 9º Tribunal Colegiado. Sin embargo, debo decir que es un criterio muy importante, un criterio de vanguardia en materia de derechos humanos y sobre todo atendiendo a la forma en la cual se desarrolla a través de la ejecutoria correspondiente. Debemos señalar que desde la génesis del Ministerio Público, por lo menos en la Constitución de 1917,
se estableció ese monopolio en el ejercicio de la acción penal, esa decisión exclusiva del Ministerio Público en cuanto al ejercicio de la acción penal. Deberá señalarse que en esos primeros años de 1917 hasta aproximadamente los años 80, el monopolio del ejercicio de la acción penal era absoluto del Ministerio Público. Incluso en la Constitución se advertían cuestiones de improcedencia, particularmente del juicio de amparo, respecto de las actuaciones del Ministerio Público. El Ministerio Público tenía la total y absoluta libertad de poder establecer si iniciaba una investigación, si recibía una denuncia, si integraba y finalmente ejercitaba la acción penal, era el dueño absoluto de la misma. Cabe señalar que a partir de los años 90, particularmente en 1993, bajo la presidencia del doctor Zedillo, se cuestiona toda esta actuación del Ministerio Público y a partir de esa época se van generando reformas tanto constitucionales como legales que van permitiendo que las decisiones o las omisiones del Ministerio Público se vayan cuestionando. Y así vemos las reformas constitucionales, la génesis en principio de un fragmento donde se establecían algunos derechos de la víctima o ofendido. Posteriormente se genera ese apartado B bajo la presidencia del Ejecutivo Vicente Fox Quesada, en donde se genera un apartado B para los derechos de la víctima, y en la reforma de 2008 se generan 3 apartados, uno referido al sistema penal acusatorio, otro más a los derechos del imputado, del investigado, y un apartado C muy importante también referido ya a los derechos de la víctima u ofendido. En ese sentido ya se va existiendo esa posibilidad de ir cuestionando los criterios y decisiones y omisiones del Ministerio Público. Incluso recordemos que de la ley de amparo anterior, en su artículo 10, establecía de manera puntual cuáles actos del Ministerio Público podían ser cuestionados. Sin embargo, un criterio muy importante de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que no debían acotarse la procedencia del juicio de amparo a ese artículo 10, sino que este debía ser interpretado en función del apartado B del artículo 20 constitucional vigente en esa temporalidad. Esto es, ampliaba de manera importante esos derechos de la víctima u ofendido y la posibilidad de el ejercicio de la acción de amparo. Este criterio que emite el noveno tribunal es un ejemplo de ese avance aunado a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, y en donde a partir de ese artículo primero constitucional, ese principio pro homine, se genera una expansión importante en los derechos humanos y particularmente en los derechos de la víctima. En este orden de ideas tenemos que este criterio, particularmente el precedente que se establece como la revisión penal 20/2021, precisamente surge con motivo de un asunto en el cual unas personas son detenidas en flagrancia, detentando armas de fuego en el estado de Tamaulipas, un estado que ha venido con esa característica particularmente grave en cuanto a delitos de alto impacto. Son detenidas estas personas. Se refiere que durante su traslado del lugar de detención hacia el Ministerio Público fueron torturados, se ejercieron actos importantes de tortura en su perjuicio. Y con motivo de este hecho, se genera una denuncia por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y vemos que los hechos tuvieron lugar en el año o durante el año de 2008. Y la denuncia se plantea por la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta 2012. Esto es, transcurrieron 2 años entre la detención y la presentación de la denuncia correspondiente. El punto relevante de este criterio lo constituyen las autoridades señaladas como responsables. Inicialmente se señalan actos de omisión de manera particular a la Fiscalía especializada en materia de delitos de derechos humanos. Esto es, se refieren
tuvo omisiones imputados a esta Fiscalía Especial, en tanto de ella dependía la diversa Fiscalía Especial en investigación de delitos de tortura, y que habían omitido ambas fiscalías cumplir esas funciones y obligaciones a su cargo, y fue el acto que se reclamó precisamente, o uno de los actos que se reclamaron en esta demanda de amparo. Y cabe establecer que la demanda fue admitida. Evidentemente, las autoridades señaladas como responsables, particularmente estas, amén de otras, negaron la existencia de ese acto reclamado, estableciendo que sí habían llevado a cabo esas funciones de investigación que les son propias de la institución. Sin embargo, debe tenerse presente que el juez atinadamente tiene por desvirtuar esa negativa, atendiendo a que si bien recibieron la denuncia, inician la investigación, sin embargo, atendiendo a la narración de los hechos, esto se ve que va surgiendo y va ocurriendo en un lapso excesivamente largo. Como les comentaba, la denuncia fue presentada el 28 de septiembre del año 2010. Imaginen ustedes que la ratificación se lleva a cabo el 20 de abril del año 2015. Esto es, entre la presentación de la denuncia y la ratificación transcurrieron 5 años. 5 años. Y posterior a ello se va retratando en la ejecutoria y particularmente en los antecedentes que narra el señor juez, que se van a girar oficios de investigación, lo cual tiene lugar en febrero de 2016, se reitera esa petición en mayo de 2017, vamos viendo lo lento de esta investigación, y hasta el 20 de febrero de 2018 se requieren esos dictámenes médicos vinculados con la tortura que fue materia de la denuncia. Y vemos que el avance de la investigación es lenta y se advierte incluso que en noviembre de 2018, la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura informa acerca de la continuación de la investigación y la integración de la averiguación correspondiente. Evidentemente, ante este camino lento en el curso de la investigación, el señor juez advierte de manera clara, flagrante, la vulneración al derecho fundamental o a los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 constitucional. Incluso establece que esa violación es sustancialmente fundada. Y todos conocemos los principios que albergan este artículo 17 constitucional: una justicia pronta, una justicia expedita, una justicia ágil, y a través de este antecedente vamos viendo que no se cumplen con esos principios constitucionales. Y aquí me permite abrir un pequeño paréntesis de ese relevante, importante artículo 17 constitucional, que en mi opinión ha sido eclipsado por artículos como 14, 16, 19, 20. Sin embargo, el artículo 17 constitucional nos presenta unos matices muy bonitos e increíbles en cuanto a la labor de impartición de justicia. Y con motivo, cierro el paréntesis, con motivo de la concesión de amparo, el señor juez determina los efectos de manera importante. Aquí también debemos recordar que en esta nueva ley de amparo, vigente a partir de 2013, el legislador estableció que el juez de amparo debe establecer de manera puntual y concreta los efectos de la ejecutoria de amparo. ¿Ello para qué? Para lograr su eficaz cumplimiento. Como un antecedente debemos señalar que precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la presidencia del ministro Gudiño Góngora Pimentel, advirtió esa deficiencia en la ejecución de sentencias. Entonces genera una comisión a partir de los señores secretarios que en ese momento se encontraban en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y emite 2 documentos muy importantes. Uno es el manual para el eficaz cumplimiento de las sentencias de amparo, y otro más que fue el prontuario para el cumplimiento de las sentencias de amparo. Y además surge ese acuerdo 5/2001 que fue emblemático. Yo tuve la oportunidad en esa época de estar integrado a un primer tribunal colegiado en materia penal del Sexto Circuito, y fue un impacto ese acuerdo porque lo referente a la ejecución de las sentencias era una actividad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, se delega
a los tribunales colegiados, y a partir de entonces los tribunales colegiados empezaron a intervenir en esos aspectos de cumplimiento de ejecución de sentencias. Y en esa evolución, desde mi punto de vista, surge esa inquietud legislativa en cuanto a precisar de manera puntual y efectiva los efectos que debe cumplirse por parte de la autoridad responsable. Y aquí el juez lo realiza muy bien, aun cuando son fuertes, atendiendo al tiempo transcurrido, pero precisan los efectos de esta manera. Dice, el primer efecto, en el término de 3 días a partir de que cause estado la sentencia, emita un acuerdo donde precise detalladamente cuáles son las diligencias pendientes por desahogar, así como pruebas pendientes por recabar. Segundo efecto, en caso de que no existan, determine la averiguación previa y sus acumuladas. Y finalmente, en el supuesto de existir alguna diligencia pendiente de desahogar o pruebas pendientes por recabar, ordene su obtención y lleven a cabo en el término de 24 horas lo anterior, y logrado lo anterior, determine la averiguación previa y notifique al quejoso. Fue puntual en cuanto a esa notificación al quejoso, precisamente para enterarse, para tener conocimiento acerca de este eficaz cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En contra de esta decisión, interpone recurso de revisión al Ministerio Público, así como el Ministerio Público adscrito al juzgado del conocimiento, y por su parte el quejoso igualmente recurre. Ahora, ¿qué punto recurre el quejoso? Pues es en cuanto a el aspecto referido a esa omisión, ese informe justificado que rinde la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos en cuanto a negar el acto reclamado. Y en ese sentido, el Tribunal Colegiado, en el considerando sexto, aborda un estudio muy importante, muy detallado, acerca del acto reclamado, traducido en la omisión de supervisar por parte de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, a la diversa Fiscalía Especializada en Tortura. Esto es a efecto de que cumpla con sus funciones de manera diligente. Cabe establecer que el quejoso reclamó en esencia que las responsables no han llevado a cabo esas facultades que las leyes les asignaban de acuerdo a su encargo. En este orden, dice el Tribunal Colegiado, se está en presencia de un acto de naturaleza negativa que las autoridades no demostraron haber llevado a cabo atendiendo a sus facultades de supervisión respecto de su subalterno. Debe establecerse que en este sentido el órgano colegiado invocó el criterio establecido con el número 75/2015, con registro digital 2.009.181, con el rubro acto reclamado. Si consiste en la falta de ejercicio de las facultades de la autoridad, se genera una presunción de inconstitucionalidad que ésta debe desvirtuar. Y a partir de este criterio se va desarrollando la ejecutoria que emite el Pleno del 9º Tribunal Colegiado. Y se señala que la ley de amparo establece que corresponde, como una regla general, que corresponde al quejoso demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, pero establece una salvedad, salvo en aquellos casos en que el acto sea violatorio de garantías en sí mismo. Pues en ese caso, la carga de la prueba se revierte a las autoridades para demostrar que dicho acto es constitucional. Concretamente, en términos del artículo 117, párrafo 4 de la ley de amparo. Y el Tribunal Colegiado plantea el posicionamiento de esta forma. Dice, tratándose de hechos negativos, al constituir una omisión debe desvirtuarse con las pruebas necesarias que acrediten el debido ejercicio de las facultades, o en su caso, probar que la señalada como responsable no tiene capacidad legal para actuar en los términos planteados por el quejoso. Y dice el colegiado, esta última hipótesis es precisada por este órgano colegiado y vincula este razonamiento con el artículo correspondiente, me parece que es el 2 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, quien consagra el principio en donde se establece que niega no está obligado a probar, salvo que envuelva la afirmación expresa de un hecho. Y a efecto de establecer
el problema planteado alude al informe del fiscal especializado en materia de derechos humanos por cuanto a esa omisión que le es atribuida, traducida en la supervisión que debe realizar por cuanto hace al diverso fiscal especializado en la investigación de los delitos de tortura. Y en el informe justificado niega el acto. Dice, no es cierto el acto reclamado. Y señala que depende de ella, efectivamente depende de ella, la unidad administrativa de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura y las agencias ministeriales que conducen la investigación de dónde emanan los actos reclamados. Y agrega, sin embargo, debemos establecer que dichas agencias gozan de autonomía técnica y de gestión de las funciones en cuanto a la conducción legal que cause violación de derechos fundamentales, atribuciones que ejerce por conducto, entre otras, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura, y sostiene que esa Fiscalía Especializada ejerce igualmente sus funciones de manera independiente y autónoma. Incluso cita una frase en ese informe justificado que dice, no se está en condiciones de responder por actos o omisiones en que incurran sus subalternos, e invoca una tesis con el rubro autoridades responsables tienen ese carácter la que emite el acto y no su superior jerárquico. Vemos aquí que esta autoridad responsable, aun cuando niega el acto, sin embargo implícitamente lo reconoce, sin embargo bajo el argumento de autonomía e independencia establece, bueno, ellos dirigen su propia investigación. Por su parte, el quejoso como contraargumento establece que es obligación de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, de acuerdo a los artículos 12 y 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, así como los numerales primero y segundo, fracción sexta, transitorios del acuerdo emitido por el Fiscal General de la República, identificado como A/013/19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 2019, refiere que a partir de estas disposiciones se sustenta la omisión atribuida a la autoridad responsable en tanto está facultada y además obligada para hacerlo en funciones de supervisión atendiendo a la investigación correspondiente. Y a partir del informe justificado y el argumento planteado en vía de agravio por el recurrente, el colegiado plantea la interrogante. Dice, si la autoridad responsable indicada tiene o no la obligación de actuar a partir de las normas legales que delimitan su ámbito competencial. Y la respuesta a esta interrogante es en sentido afirmativo. Invoca al respecto el criterio establecido como 24º, diagonal 98 de la primera sala de la Suprema Corte, con el rubro actos de naturaleza omisiva. Para estar en aptitud de precisar su certeza o falsedad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén la competencia de la autoridad para determinar si existe o no la obligación de actuar en el sentido que indica el quejoso. Y a partir de este criterio, el tribunal colegiado invoca el marco normativo correspondiente, particularmente en las disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, artículo 2, que alude a los fines institucionales, artículo 3, los principios rectores, artículo 5, funciones de Fiscalía General de la República, artículo 9, las facultades de los órganos fiscales, artículo 12, independencia técnica de las y los fiscales, artículo 14, estructura de la Fiscalía General de la República, particularmente esa fracción tercera, en donde dice la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos tendrá a su cargo fiscalías de protección de derechos humanos y destaca, entre otros rubros, de investigación de tortura. Artículo 27, funciones de la Fiscalía en materia de derechos humanos, y se destaca el fragmento en donde dice, estará a cargo de la conducción legal de la investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal en casos de violación de derechos humanos. También se tomó en consideración el acuerdo 013, al cual ya aludí previamente, y establece en ese transitorio, en el artículo primero, dice, el objeto de este acuerdo es instalar la Fiscalía en materia de derechos humanos y tendrá a su cargo unidades administrativas previstas en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, y en los transitorios, particularmente en el segundo, señala
Alude que se aplicarán hasta en tanto se expidan los reglamentos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y se comprende en la fracción séptima Fiscalía Especial en Investigación de Delitos de Tortura. Y a partir de todo este marco normativo, el colegiado destaca una sola frase de todo este cúmulo normativo y señala que la frase tendrá a su cargo. Esto es que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos tendrá a su cargo, entre otras, a la Fiscalía en Investigación de Tortura, y señala que a partir de la interpretación de este concepto, particularmente del término cargo, se traduce, de acuerdo a la Real Academia, en la obligación de hacer o cumplir algo, o también como la falta que se imputa a alguien en su comportamiento. También alude al diccionario jurídico del autor Contreras Bustamante y señala, en una concepción amplia, es un imperativo que el sujeto afectado ejecute en su beneficio directo, entre paréntesis obligación, o indirecto, entre paréntesis deber. Su incumplimiento puede derivar en la imposición de una sanción y la exigencia coactiva de la conducta omitida. Conlleva la necesidad jurídica de observar voluntariamente una conducta prevista en la ley, entre paréntesis deber, o cumplir voluntariamente con una prestación en favor de otro, entre paréntesis obligación. Y a partir de todos estos conceptos concluye el Tribunal Colegiado que las normas previstas en el párrafo tercero del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y primero del Acuerdo 13 contienen una genuina obligación de vigilancia a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos frente a su subalterna, la Fiscalía en Investigación de Delitos de Tortura. Y refiere el colegiado, a partir de la lectura semántica, resulta claro que su labor conforme al ámbito de competencia se circunscribiría a mantener un estricto control sobre la actuación de su subalterno en atención a que corre a su cargo la conducción legal de la investigación. Y se concluye que lo anterior es acorde a las finalidades institucionales y principios rectores contemplados en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Y en este sentido se alude a la tesis 63ª, diagonal 2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro Derecho de Acceso a la Justicia. La investigación y persecución de los delitos constituyen una obligación propia del Estado que debe realizarse en forma seria, eficaz y efectiva. Y en este sentido se concluye infundado lo manifestado por la responsable en el informe y se concluye que sí tiene a su cargo a la Fiscalía en Investigación de los Delitos de Tortura y por ello no se desvirtúa la presunción de inconstitucionalidad del acto reclamado, atendiendo precisamente a su naturaleza negativa. Y por ello el Tribunal Colegiado levanta el sobreseimiento, refiere ante la existencia de una obligación a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, no ejercida, particularmente la omisión, sin haberla desvirtuado, y procede a modificar la resolución y conceder el amparo para los efectos. 1. Supervise la actuación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura a su cargo para que con la debida diligencia, profesionalismo, eficacia y eficiencia se integre y determine la averiguación previa y sus acumuladas. Y un segundo efecto, deberá llevar esa tarea de manera inmediata y continua y hasta que se determine la investigación en comento. Y parecería que con esto se aborda toda la temática derivada de este acto de omisión que fue reclamado. Sin embargo, atendiendo a este criterio del noveno Tribunal Colegiado, y toda vez que estas conductas omisivas se ha establecido por la segunda sala que una conducta atribuida a un servidor público puede tener o puede ser analizada desde diversos matices, como puede ser el administrativo, como puede ser el penal, como puede ser de otro ámbito, y atendiendo a esa idea, se establece también como un efecto importante que en el caso se incurrió en las omisiones mencionadas por las que se concedió el amparo, poniendo de manifiesto que se incurrió en violación de los derechos humanos del quejoso y con fundamento en la fracción octava y en las fracciones, octava y novena del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en relación con los artículos 9, fracción segunda, 10,
15, 49, fracción primera, 51, 90, 91, 92 y 93, y aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dese vista al órgano de control interno de Fiscalía General de la República a efecto de que analice si las omisiones en que incurrió la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos constituyen una responsabilidad administrativa, y toda esta ejecutoria es la génesis del criterio con el rubro que es jurisprudencia, actualmente la jurisprudencia 7 en materia penal del noveno tribunal colegiado, con el rubro vista al órgano interno de control de la Fiscalía General de la República, procede a otorgarla por la omisión del fiscal especializado en materia de derechos humanos de supervisar el titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura a su cargo, llevar a cabo una investigación con la debida diligencia, profesionalismo, eficacia y eficiencia, a fin de que determine si constituye una responsabilidad administrativa. Con esto concluyo mi intervención. Me disculpo por lo extenso de la misma, pero atendiendo a la temática abordada, me pareció importante aludir al contenido. Muchas gracias, señor magistrado. No tiene nada que disculparse, ha sido interesantísima su intervención y el planteamiento de estos dos criterios tan novedosos y tan importantes para la judicatura de nuestro país. El señor magistrado Rogelio Alaniz García, ¿quiere usted tener alguna participación en relación a estos criterios? Sí, magistrado, pues más que preguntas, igual como dijo mi compañero y colega Juan Carlos, es pues más bien apuntar que lo que puedo ver de este criterio tan importante que ha emitido el tribunal donde está adscrito el magistrado Juan Carlos, en primer lugar, que pues peca un poco de modestia porque el último precedente, pues sí, lo votó él también, así que también es su criterio. Aunque haya empezado desde antes a integrarse, la verdad que es muy importante también los que más recientemente nos hemos incorporado, pues seguir el buen trabajo que se haya estado realizando y pues proyectarlo hacia mejor. Y lo que veo de su muy interesante y completa exposición es cómo este criterio que nos ha expuesto muy puntualmente está profundamente anclado en todo lo que ha sucedido en nuestro país desde que se empezó a perfilar a la Suprema Corte como un tribunal constitucional en aquella reforma del 88, como las reformas a la Constitución han ido en dos vertientes en general, unas para generar instituciones independientes que puedan garantizar de manera más efectiva los derechos de las personas, y por otro lado, el enriquecimiento de esos mismos derechos, al incorporar también las fuentes internacionales. Y me parece que en estos dos vertientes es en lo que más profundamente está fincado el criterio que ha referido el magistrado Juan Carlos, y que en cierta forma también es el que yo he expuesto, y eso pues, me parece muy bien que estemos en una línea similar de protección de derechos, tomar en cuenta tanto, por un lado, las fuentes constitucionales al respecto, y también el manejo que tiene de la técnica del amparo, lo que ha referido el magistrado Juan Carlos, el manejo preciso de los actos omisivos, cómo determina su existencia, precisamente conociendo la lógica de la técnica de amparo, todo lo cual pues, nos permite pensar y decir que pues no está peleado una cosa con la otra. La técnica estricta del amparo, que muchas veces se critica por ser formalista, no tiene por qué serlo, y me parece que el caso que ha referido el magistrado Juan Carlos es muy claro en ese aspecto. Y ya únicamente yo resaltaría, por último, ya en el aspecto de fondo de derechos fundamentales, pues que todo lo que ha referido el magistrado Juan Carlos, pues tiene también un anclaje jurisprudencial nacional e internacional respecto de las obligaciones que tiene el Estado en relación con la investigación, persecución y sanción de todas las violaciones a derechos humanos, y especialmente en materia de tortura, que la prohibición de la tortura es un derecho de jus cogens, es decir, que no admite regla en contrario. El Estado tiene la carga
por un lado, demostrar que no ha habido tortura, que ha actuado de manera correcta, y por otro lado, de investigar de manera seria, como bien ha referido el magistrado Juan Carlos, de manera seria, con la intención de obtener resultados y no solamente realizando actos intrascendentes que estén destinados a priori al fracaso. Y esto lo ha dicho en reiteradas ocasiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también lo ha incorporado en su jurisprudencia nuestra Suprema Corte de Justicia, y eso creo que se ha visto muy claramente en toda la exposición del magistrado Juan Carlos. Así pues, puedo ver que en esta jurisprudencia del noveno tribunal colegiado, pues se está poniendo en práctica tanto cuestiones técnicas tradicionales del juicio de amparo como de la ingeniería constitucional en materia orgánica, las instituciones, la Fiscalía General de la República, sus órganos de control, los tipos de responsabilidades que hay en la Constitución, y también en su parte dogmática, que son pues los derechos fundamentales previstos en la Constitución y en los tratados. Y pues creo que pues ya decir más sería empezar a repetir lo que muy atinadamente refirió el magistrado Juan Carlos. Agradezco, magistrado Vázquez Mellado, la oportunidad de expresarme. Muchas gracias. El doctor Estrada Mitchell tiene un par de preguntas para ustedes y lo vamos a escuchar con la atención. Muchísimas gracias, señor doctor, tan querido y admirado. Bueno, pues primero que nada, en el chat hay un par de comentarios que, si me permite, los voy a leer. Don Adolfo Aldrete Vargas, saludos a los panelistas, muy buenos juzgadores. Un caluroso abrazo al magistrado Vázquez Mellado. Se le recuerda con cariño que en su gestión al frente del instituto permitió que llegáramos algunos juzgadores al ejercicio. Por supuesto, ¿no? Con el gran cariño y reconocimiento que le tenemos a nuestro maestro. Muchas gracias, don Adolfo. Realmente es un privilegio tener a tres magistrados de este calibre hoy con nosotros. De nueva cuenta, quisiera yo agradecerlo muy cumplidamente. Doña Joana Yadira Guadarrama pregunta, señor magistrado Ramírez, si el informe que se llena para el delito de tortura es especial o es un informe homologado. El informe, atendiendo a la trascendencia que representa, es un informe especial, sin duda. Precisamente otro de los puntos que se cuestiona en esta ejecutoria es precisamente la falta de inscripción al Registro Nacional de Delitos de Tortura. Esto es, que es conocido coloquialmente como RENDET, y en donde existe o se establece la obligación a cargo de la autoridad en cuanto a llevar a cabo esa inscripción. Efectivamente, partiendo de los informes especiales que deben rendirse en ese sentido. Cabe señalar que en esta propia ejecutoria la autoridad establece que por cuanto hace ese acto reclamado, aún en esa temporalidad aún no existía ya formalmente este registro, y que por ello le tuvo esas dificultades para el cumplimiento. Pero también es un aspecto que se involucró en esta ejecutoria de amparo. Clarísimo. No basta pues con el informe policial homologado o con decir, bueno, no se aplicó el protocolo de Estambul y entonces todas las autoridades involucradas ya tienen responsabilidad, sino que hay, como usted muy bien nos dice, la necesidad de un informe especial por la gravedad y la trascendencia a la que también se refería el señor magistrado Alanís de esta conducta. Yo tengo un par de preguntas personales. Si me permiten, comienzo con mi muy querido amigo y paisano, admiradísimo, el magistrado Alanís. A ver, me da la impresión que el artículo 19, que ya hemos hecho un batidillo ahí, la verdad, perdonen lo coloquial de la expresión, se refiere más que a tipos penales, a bienes jurídicos tutelados por los tipos penales. Y dado que solo menciona, por ejemplo, los delitos en materia de corrupción o los delitos en materia electoral, pues me da la impresión que se viola gravemente, y como usted muy bien ha señalado, incluso hay una violación no solo al principio de taxatividad, de legalidad, lo que todos conocemos, sino también a la convencionalidad y a la posibilidad de realizar un juzgamiento pro persona,
me da la impresión que con estas referencias tan abiertas solamente a los bienes jurídicos tutelados, pues hay violaciones a los derechos humanos. Lo peor de todo es que en esa tradición tan mexicana de violarlos desde el texto constitucional, ¿no? Por eso creo que el criterio que usted ha establecido es de una enorme trascendencia, ¿no? Yo quisiera manifestar toda mi admiración al respecto, porque creo que alguna vez entenderemos que la Constitución es mucho más que una mera ley que se pone por encima de las otras leyes, que desde la Constitución se irradian principios que no pueden por ningún motivo minimizarse, ni ralentizarse, ni por supuesto dejar de aplicarse. Y que uno de esos principios, pues precisamente tiene que ser tan antiguo como el famoso opúsculo del Marqués de Beccaria, el principio de legalidad. Al rato, bueno, me decía una magistrada con muchísima experiencia y erudición como ustedes alguna vez, que ahora ya ameritan, como decimos en ese calor que tenemos en México, tan pernicioso a mi manera de ver, ya ameritan, como si fuera una pena, prisión preventiva oficiosa, más conductas que las que la ameritaban cuando el famoso cálculo de la media aritmética, ¿no? O sea, estábamos mejor cuando estábamos peor, ¿no, señor magistrado? Pues sí, sí, estimadísimo doctor Estrada, pero antes de responderle, pues mando un saludo al juez Adolfo Aldrete, que tuvo a bien mandarnos esos saludos, y saludo también al magistrado Vázquez Mellado. Yo quedé de juez también en el mismo concurso que él, entonces también me uno pues a la felicitación al magistrado Vázquez Mellado en sus varias etapas que estuvo de director del Instituto de la Judicatura, también al doctor Estrada Michel, que también tuvo una destacada dirección de ese instituto, al cual pues también mucho nos debemos los jueces y magistrados. Entonces, pues un agradecimiento a ambos. Y saludos a Adolfo, que allá desde Colima. Y sobre lo que refiere el doctor Estrada, pues es que el artículo 19 constitucional en los supuestos de prisión preventiva oficiosa, pues sí hay cierta mezcla, porque en algunos puntos sí parece mencionar tipos penales específicos y en otros sí parece estar refiriendo a bienes jurídicos, o a veces ya no queda claro si sean bienes jurídicos. Por ejemplo, en este caso de delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, ni siquiera se refiere a armas de fuego, como armas y explosivos, está ejemplificando. Entonces, aquí, vamos, realmente es muy complejo de estudiar ese artículo 19. Por ejemplo, dice que la delincuencia organizada es de prisión preventiva oficiosa, pues uno pensaría, para aplicar directamente la Constitución, que se refiere a la definición del artículo 16 de delincuencia organizada y no a todos los delitos que estén previstos en la ley federal contra la delincuencia organizada, que no necesariamente corresponden a esta definición. Naturalmente ya hay un desarrollo legislativo de la ley de la delincuencia organizada, pero antes de que hiciera ese desarrollo legislativo, y también estoy seguro que Juan Carlos tuvo algún problema al respecto, pues sí nos costaba trabajo en ocasiones interpretar el artículo 19 para imponer la prisión preventiva cuando no se relacionaba con la definición del artículo 16 y del artículo 2 de la ley de delincuencia organizada. Y así nos vamos con todos los demás. Secuestro, homicidio doloso también es algo complicado, porque pues el homicidio doloso pues puede estar agravado, puede estar atenuado. Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales no introduce al homicidio doloso en riña, pero o sea, la Constitución pues habla más, es un poco más amplia. Entonces ahí también no queda claro si sea un género o sea una especie. Y así nos podemos ir con todas las hipótesis, pero creo que la más grave de todas, y es la que ha permitido más prisión preventiva en los estados, es esta que hemos abordado en la tesis, porque como pueden ver, pues no está hablando de un delito en particular, es cualquier delito que tenga como un medio armas, medios violentos como armas y explosivos. O sea, ni siquiera está definido violentos, da un lineamiento el constituyente de que estos medios violentos pueden ser como armas o explosivos, pero en realidad aquí entra bueno, ha entrado cualquier delito. Yo he visto, tanto en el colegiado como antes, que aquí entran desde
asaltos hasta eventos graves, o también eventos pues realmente prácticamente baladíes, en los cuales hubo algún tipo de violencia con cualquier arma. Puede ser incluso pues un arma blanca o algo así. Y con este tipo de descripciones tan abiertas y con a nuestro juicio, mal entendimiento de lo que es aplicar directamente la Constitución para darle fuerza normativa, es que se ha llegado pues, a abrir demasiado la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Y esto es, aparte de que es muy ruidoso para el proceso penal y su naturaleza, ahora se pide una vinculación al proceso con un estándar más bajo, precisamente partiendo del supuesto de que por regla general uno va a estar en libertad durante el proceso. Y también estando en libertad durante el proceso, es factible o mejor se puede desarrollar una defensa. Cuando uno está privado de su libertad, pues las facultades y las posibilidades de defensa pues, disminuyen sensiblemente. Si además tomamos en cuenta que los imputados por regla general en nuestro país suelen ser de recursos económicos bajos y que se están enfrentando a las fiscalías que tienen pues toda una estructura orgánica que permite la investigación, y además hay una parte victimal que ya no se reduce a la mera coadyuvancia, sino es una parte igual en el proceso penal. Pues todo esto hace poner en peligro los principios sobre los cuales descansa el propio sistema penal acusatorio. En este caso sería la igualdad de partes y la igualdad de armas. O sea, podemos ver cómo todos los principios se ven afectados en alguna forma con la prisión preventiva oficiosa. El propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que es inconvencional, y esto está claramente en los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los que hice alusión y que se refieren también en los antecedentes y precedentes de nuestro criterio. Entonces, pues esto es avanzar poco a poco y recordar que los jueces y los magistrados, como ha dicho la Comisión Interamericana, somos la primera línea de defensa de los derechos fundamentales. Nuestro trabajo de garantes de esos derechos es esencial e imprescindible en una sociedad democrática e igualitaria como la que marca nuestra Constitución y como la que queremos ser en la realidad. Muchas gracias. ¿Tenías otra pregunta más, Rafael? Sí, doctor. A mí me parece que el paso al que se refiere el magistrado Alanís es un gran paso, ¿no? No es un pequeño salto, como dijo Neil Armstrong, es un gran paso para la humanización del derecho penal y del proceso penal de nuestro país. Y para ir haciendo sensato el proceso, perdón, está lloviendo aquí, si no se oye mucho es por el techo de acrílico, pero procuraré gritar un poquito. Un gran salto para realmente, como él muy bien señalaba, cumplir con los fines de la reforma de 2008, ¿no? Que ahí están en el artículo 20 y que a veces parecería que duermen en el sueño de los justos. Así es que yo me congratulo de nueva cuenta con el querido y admirado magistrado Alanís por este criterio. Y tenía yo otro cuestionamiento, pero antes, don Julio César, si me permite, doña Mónica Luna Baraybar nos dice que ha sido excelente la exposición de los magistrados de circuito y manda muchos saludos. No podría yo estar más de acuerdo con esa afirmación. Si ya me les digo permite, que ha pues, sido un mandarle un privilegio. saludo a la jueza Mónica, Así es. que ha dado un tiempo para vernos, y querida Bien. amiga, y que también resultó vencedora del mismo concurso. Es tan querida además y admirada también. Sí, sí, sí. Bueno, al señor magistrado Ramírez yo le quería preguntar un poco, más que cuestionar. A mí me parece que otro pastiche que hemos metido en nuestro ordenamiento constitucional, perdonen otra vez que sea yo tan coloquial, es esto de la autonomía de la fiscalía, ¿no? De la Fiscalía General y de las fiscalías especializadas, porque no se ha acabado de entender, a mi manera de ver, que
Por supuesto, es muy bueno que el fiscal no dependa ya de los ejecutivos, ¿no? Me refiero en materia federal y en materia local. Eso está bien. Es más, yo diría que hasta era una obviedad y desde 1917 se nos había ido negando por estas suertes de atavismos que tenemos en nuestro país. Pero no se ha entendido la importancia que tiene la autonomía de las fiscalías. Vamos a llamarle fiscalías de distrito para homologarlo con los juzgados de distrito. Es decir, el hecho, yo me hago la siguiente reflexión y me la hacía cuando estaba yo en el INACIPE. Si a mí como abogado en un despacho me dicen, oye, tú vas a llevar la causa como abogado patrono, pero te va a llamar el asociado senior y luego el socio internacional y te puede hacer una llamada en cualquier momento, incluso cuando estás presentando las pruebas para decirte, oye, que ya le pares, porque el jefe dice que ya no, pues yo no voy a ganar absolutamente ningún juicio, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es que un abogado patrono, y el fiscal es un abogado patrono de las causas del Estado, tiene que tener la responsabilidad de delinear la estrategia procesal y la presentación de pruebas, el desahogo de las mismas, porque si todo el tiempo tiene encima un foco de un vicefiscal o de un fiscal general que le puede decir en cualquier momento se acabó, ya por ahí no hay camino, bueno, entonces lo que vamos a final de cuentas tener es un entramado de responsabilidades no claro. ¿Por qué perdiste el caso? Bueno, pues porque es que me habló quién sabe quién, ¿no? El director de averiguaciones previas, sector central, como se decía entonces, y me dijo que ya por ahí no. Lo que le quiero decir, señor magistrado, es que estoy completamente de acuerdo que hay culpa en vigilando y que debe hacerse efectiva la responsabilidad por la falta de controles y de vigilancia, pero que también tendríamos que reflexionar en torno a la autonomía en la estrategia procesal de las y los agentes del Ministerio Público. Y me parece que eso es una cosa que nos sigue debiendo la reforma penal, no solamente la reforma de autonomía de la Fiscalía, ¿no? Sino la reforma penal, como la hemos entendido desde 2008, pasando por el tamiz pro persona y pro dignitate del 2011. Me encantaría conocer su opinión al respecto y de nueva cuenta felicitarme por haberlo escuchado en esta tarde, con criterios además tan relevantes para la garantía y tutela efectiva de los derechos humanos en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor doctor. Reitero el agradecimiento por tener la oportunidad de estar aquí. Efectivamente, la autonomía que incluso el Código de Ética del Poder Judicial consagra de manera puntual establece esas situaciones que los juzgadores deben estar ajenos, abstraídos a cualquier influencia externa. Particularmente, esa es la idea del fiscal general. Un fiscal general autónomo, un fiscal que no dependa del Ejecutivo. Cuestionan los legisladores de manera coloquial. Debemos evitar la designación de esos fiscales carnales, es el término que coloquialmente emplean. Esto es, que sean ajenos, que se abstraigan totalmente de la influencia de algún otro servidor público. Efectivamente, en cuanto a la autonomía, es un aspecto que se pensó de alguna forma iba a paliarse a través del sistema de la audiencia. El sistema de la audiencia y particularmente la inmediación y a través de ese autocontrol entre las partes a partir de la contradicción, en donde se establece, bueno, la garantía y decía dicen los autores, la máxima garantía es la audiencia. La audiencia, ¿por qué? Porque permite que el juez esté presente en la sala de audiencias frente a las partes a través de la inmediación y en ese ejercicio de contradicción se adopten las discusiones correspondientes y a partir de ello el juzgador emita la decisión respectiva. Debo establecer en mi experiencia personal a través de la audiencia la presencia del público que todas las personas tienen esa intuición que aun cuando desconozcan las leyes, los ordenamientos jurídicos, sin embargo la intuición les indica cuando una decisión de un juzgador es acorde, es armónica, es congruente con el debate correspondiente y la decisión
se adopta en esos términos y cuando esa decisión del juzgador se aparta de ese debate, de ese diálogo, de esa contradicción, para tomar un rumbo diferente. Y me parece que en una genuina actividad de inmediación por parte del juzgador, la decisión podrá cuestionarse, por supuesto, porque es una decisión que necesariamente no favorece a alguna de las partes y va a manifestar su inconformidad a través del recurso correspondiente, eso es claro. Pero lo importante y esa garantía es que el público, a través de este sentido, de esta intuición, quede tranquilo con la decisión. Reitero, podrá o no compartirse, pero que sea una decisión congruente desde el punto de vista jurídico, que sea equitativa con lo que se ha discutido, con lo que la gente ha escuchado en el debate correspondiente. Repito, cuando no es así, cuando se aparta de manera extraña de ese debate, entonces se cuestiona de manera puntual esa autonomía. Y precisamente esas influencias externas son las que el juzgador debe tener mucho cuidado en resistir, mucho cuidado en no atender. Yo como juzgador sentía que yo resolvía lo que la audiencia me iba dictando a través de todo lo que he ejemplificado y era mi parámetro, era mi rumbo y el sustento de mi decisión. Incluso el pensamiento de un juzgador debe ser en cuanto a que ocupar la posición de juzgador no es una cuestión sencilla, no es una cuestión que constituya una facilidad para cualquier persona, sino que es el fruto de un esfuerzo, el fruto del ejercicio jurisdiccional, de estar inmerso en este ámbito y que precisamente todos esos aspectos son los que deben regir nuestra conducta. Esto es abstraernos de influencias externas y decidir en función de lo que nos presente el asunto, ya sea si es en audiencia, a través de toda esa información que nos alleguen las partes, y si es a través de una decisión escrita, bien, pues atendiendo a lo que exponen las partes, a la resolución que emite el juzgador de primera instancia, y además otra garantía importante que se consagra particularmente en los tribunales colegiados es que la resolución no se emite por un solo magistrado, sino que la decisión se adopta por los tres, ya sea en una mayoría o ya sea por unanimidad, que esto constituye una garantía muy importante para aquellas personas destinatarias del ejercicio de impartición de justicia. Y en ese tenor, reitero, el juzgador debe tener muy presente que debe regirle la audiencia si se es juez del sistema oral o las constancias si se es un juzgador en el sistema escrito. Esa sería mi opinión, señor doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues ya llegamos al final del espacio. Interesantísimas las intervenciones de los dos señores magistrados, quienes son espléndidos jueces y además académicos muy importantes para la cultura jurídica de nuestro país. Se les hará llegar un diploma de participación físico para que lo tengan ustedes como un recuerdo de esta espléndida tarde en que hemos sido partícipes de criterios fundamentales que irán incluso dándole sentido a la normatividad que en muchas ocasiones se hace con falta de técnica y que no es congruente con lo que en el mundo del derecho debemos esperar. Gracias, señores magistrados. Juan Carlos Ramírez Benítez. Gracias, señor magistrado José Rogelio Alanís García, por habernos permitido un espacio de excelencia en el análisis de los criterios del Poder Judicial. Gracias a los asistentes y gracias a la Fundación que nos hace posible este espacio. Hasta pronto, la próxima semana, el jueves a las 6:30. Gracias.